Video 7. En este video vamos a ilustrar el uso de algunos conceptos del tema de transformaciones lineales. Veamos el enunciado del problema. Sea T una transformación lineal definido de R3 a P2, tal que nos proporcionan esta fórmula de la transformación lineal. Nos piden 1. Núcleo de la transformación lineal. 2. Base y dimensión del núcleo. Y 3. Base y dimensión del rango. Veamos el proceso de resolución. Vamos a determinar el núcleo. Iniciamos. Voy a agarrar un vector genérico alfa que pertenezca al núcleo. Como el núcleo es un subconjunto de R3 y alfa debe ser un vector genérico, entonces alfa está dado por este vector genérico de R3. Eso significa que al transformar el vector alfa y alfa pertenecer al núcleo, nos resulta el neutro de P2. Veamos. Vamos a transformar este vector de R3. De acuerdo a la fórmula de la transformación lineal dada, nos resulta esta expresión. Pero como alfa pertenece al núcleo, esta expresión nos tiene que resultar igual al neutro de P2. Al igualar estas dos expresiones, nos genera un sistema de ecuaciones lineales muy sencillo. Aquí lo tenemos. De este sistema de ecuaciones lineales concluimos que A y B son iguales a 0. Finalmente, construimos el núcleo de la transformación. Es el conjunto dado por los vectores de R3 tal que A y B son iguales a 0. Segunda parte. Base y dimensión del núcleo. Vamos a tomar un vector genérico que pertenezca al núcleo. Como el núcleo es un subconjunto de R3 y alfa es un vector genérico, entonces ese vector alfa se tomará como este vector genérico de R3. Ese vector genérico de R3 debe pertenecer al núcleo. En la primera parte del problema logramos obtener la condición de pertenencia. Esto es la condición de pertenencia. A y B son iguales a 0. Insertamos esa condición de pertenencia en el vector alfa. Nos resulta este vector. En este vector hay un solo parámetro, por lo tanto, hay una única descomposición como combinación lineal, donde el escalar es ese parámetro. Entonces nos queda C por este vector que lo llamaremos alfa 1, quedándonos C por alfa 1. Finalmente, base del núcleo es el vector que se ilustra acá de componentes 0, 0, 1. Dimensión del núcleo, 1. Aquí no hay que hacer ninguna comprobación si el vector o los vectores son linealmente independientes o no lo son, ya que nos resultó un único vector y no es el neutro. Por lo tanto, él es linealmente independiente y su dimensión del núcleo es 1. Tercera parte. Base y dimensión del rango.
Observamos en nuestra transformación lineal que esta expresión nos representa el rango de nuestra transformación lineal. Luego, tomaremos un vector beta que pertenezca al rango. Ese vector beta será esta expresión. Aquí tenemos beta igual a la expresión antes señalada. Vamos a contar los parámetros. Primero, ¿quiénes son los parámetros? A y B. Por lo tanto, tenemos dos parámetros. El vector beta se le hará una descomposición como una combinación lineal de dos vectores, donde los escalares serán los parámetros A y B. Aquí tenemos A y B. Y nos resultan los vectores beta 1 y beta 2. Al combinar linealmente beta 1 y beta 2, se genera el vector beta el cual representa al rango de nuestra transformación lineal. Solo nos queda comprobar que beta 1 y beta 2 son linealmente independientes. Veamos la comprobación. Los escalares A y B los voy a renombrar como los escalares C sub 1 y C sub 2. Tenemos que determinar si beta 1 y beta 2 son linealmente independientes o no lo son. Al desarrollar esta expresión, nos genera este sistema de ecuaciones. Y de este sistema de ecuaciones se desprende que los escalares C1 y C2 son iguales a 0. Cuando esto ocurre, significa que beta 1 y beta 2 son linealmente independientes. Finalmente, la base del rango está dado por los vectores x cuadrado más 2x y el vector x cuadrado menos 1. Dimensión del rango, 2. Si quisiéramos comprobar si se satisface o no el teorema de la dimensión, veamos. En nuestro caso, el teorema de la dimensión establece que la dimensión del espacio vectorial de salida, en nuestro caso R3, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del rango. La dimensión de R3 la conocemos, es 3. La dimensión del núcleo se obtuvo en la segunda parte. Recordemos, aquí lo tenemos. Dimensión del núcleo, 1. Se sustituye. Dimensión del núcleo, 1. La dimensión del rango lo acabamos de obtener. Aquí lo tenemos, dimensión del rango, 2. Por lo tanto, esta igualdad se satisface.